¿qué tal, queridos amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Les habla su amiga Ana Tarot, Ana Villarreal. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren súper bien. ¿Cómo se la están pasando el día de hoy? Como les digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependen del país o del estado donde nos estén viendo. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo enorme. Acá en Monterrey, Nuevo León, directamente desde Pesquería. Estamos siendo las 11:28 de la noche. Así es que hoy, 15 de mayo, estamos aquí presentes con ustedes. Un gusto, saludo cordial el día de hoy principalmente. Hay que festejar a todos y cada uno de los maestros. Muchas felicitaciones por su día. Espero que se la hayan pasado de maravilla. Que los alumnos hayan llegado con una que otra manzanita. Un buen detallito ahí para el maestro. No todos son regañones. Todos los maestros que te digan, ay, me regañaban mucho, todos tenemos el recuerdo de algún maestro, ¿verdad? Un saludo y un fuerte abrazo para todos. Espero que se la hayan pasado súper bien. ¿Y qué tal? Bueno, pues ya empezamos un poquito tarde porque estuvimos trabajando. Así es que pues vamos a comenzar. Ya saben que siempre tratamos de que sea a las 10 de la noche, pero siempre hay inconvenientes que no nos dejan empezar temprano para estar pendiente de todos y cada uno de ustedes. Sin embargo, pues vamos a comenzar. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Nada más les recuerdo que por favor se suscriban a nuestra página oficial de YouTube, que es El Mundo Esotérico de Ana Tarot, en la página principal de Facebook, que es El Mundo Esotérico de Ana Tarot, en nuestro Facebook personal, que es Dana Tarot. Espero que nos estén siguiendo, que nos busquen, que compartan todas y cada una de los en vivos que estemos haciendo para que podamos seguir estando con ustedes, saber que te gusta mi trabajo y que te gusta estar aquí pendiente con nosotros. Pues primero que nada espero que la ley del universo te dé abundancia, sabiduría, prosperidad y una gran energía para sobrellevar cada una de las situaciones negativas que te dé la vida. Solamente te pido que cada día amanezca. Cuando abras tus ojos, des gracias a Dios por despertar un nuevo día, por estar aquí, porque cada segundo, cada minuto cuenta en nuestras vidas. Y nuestras vidas, nosotros somos dueños de ellas, sabemos cómo las vamos a llevar y cómo vamos a ir sobrellevando todos y cada uno de los problemas. Así que recuerda, cada día que amaneces es una nueva oportunidad que nos está dando Dios para complementar nuestro destino y cambiar lo que sea necesario, ¿vale? Pues bienvenidos. También les quiero recordarles que en nuestra página de YouTube ya todos los videos tienen subtítulos para que los activen en inglés, en español y en portugués, para que compartan. Un saludo a toda la bella Argentina, a Portugal, a Lisboa, a Nicaragua, a Ecuador, que nos estuvieron mandando muchos saludos, a España. Un saludito para todos. Hay un poquito de ruido porque estamos afuera, porque el calor está súper fuerte, pero no por eso no vamos a estar en vivo. Así es que es lo más importante. Recuerda, saludos también para los iraníes que nos hablaron, para Alemania, un fuerte abrazo, un saludo. Pakistán también nos hablaron, estuvieron hablando de Marruecos, un saludo. A la bella Argentina también, a Cuba, que nuevamente nos están viendo temas cubanos. Haití también nos piden saludos por ahí, Veracruz, Querétaro, México, Uruguay. Saludos para todos y cada uno de ustedes. Si uno me falta, pues me disculpa. Ahí me lo recuerden, con gusto vamos a estar dando un saludo. Pues el día de hoy hay que hacer un decreto, es muy importante decretar y alzar tus manos hacia el universo, hacia el cielo o hacia el frente y decir: yo, tu nombre completo, soy un ser que atrae la salud, la abundancia y la prosperidad a mi vida. Toda esa energía negativa, toda esa miseria, toda esa enfermedad, yo la deshago y desecho de mis tres cuerpos, el físico, el astral y el espiritual, y atraigo a mí como imán la salud, la abundancia y prosperidad. Así es, así sea, así será. Amén, amén. Repítelo 3 veces si lo quieres hacer fuera de tu hogar, ya sea en el patio o ya sea haciendo una oración, elevándola al cielo, pero di 3 veces amén para que se te conceda y repítelo exactamente.
Recuerda que el decretar y ver qué es lo que queremos, hay que pedirlo 100% al universo, porque el universo todo lo que tú le digas te lo va a conceder. Recuérdate que somos no solamente materia, ¿sí? Y no todo se compone nada más de lo que hagamos o lo que estemos haciendo. Nuestra energía es muy importante, porque si acarreamos energía negativa y te quedas con ella y piensas negativo, todos tus días van a ser negativos y puedes batallar y tropezar, pero eso es lo más importante, que tu energía, tu vitalidad, tu pensamiento y tus deseos y sueños no los mate nadie. Al contrario, siempre hay que elevar una oración a Dios. Primero dar gracias porque amanecimos, por lo que nos da y lo que no nos da, porque Él sabe por qué no llegó eso que esperábamos a nuestras vidas o por qué pasó algo que se dio, pero Él es el único que sabe por qué. Nosotros tenemos que aceptar lo que viene y lo que hay, pero también sabemos que nos da la oportunidad de manifestarle al universo lo que deseamos, ¿ok? Porque nuestro cuerpo es energía y la energía es la que te ayuda a que cambies todo en tu vida, ¿va? Recuerda que no solamente soy tu tarotista, recuerda que soy tu coach de vida también. Hay momentos de aprender, cambiar nuestra vibra, nuestra energía, con inciensos, con baños, con aromaterapia. Hay una infinidad de cosas y con todo gusto recuerda que este espacio lo abrimos para ti, para todos y cada uno de ustedes, para que puedan ayudarse con algún tips que les podamos dar, o aquella persona que necesite un trabajo, una magia o algo más, podemos ayudarlos con toda seguridad para que salgan adelante de cada situación negativa o cada problema. Recuerda que tu destino está en tus manos y solamente tú puedes cambiarlo. A esta vida nadie viene a sufrir. A esta vida Dios nos trajo a ser felices. Simplemente hay que sobrepasar ciertos detalles, obstáculos y problemas que se manifiestan en nuestra vida. Pero hay que convertirlos, ese tropiezo, en una enseñanza para que no caigas en nuevo. Esa enfermedad en un aviso de cómo cuidar no solamente nuestro cuerpo, nuestra alma y pensamiento, para poder brillar y vivir mejor día con día, con nosotros mismos, con nuestra familia y todos aquellos seres queridos que nos rodean. Eso es lo más importante en esta vida. No guardes rencores porque eso ocasiona enfermedades como el cáncer. Yo he dicho que yo no soy Jesucristo porque yo tampoco pongo la otra mejilla. Obvio. Y se nota en mi carácter. Pero ¿sabes qué? No te estoy diciendo que vayas y le digas te perdono o que se te olvide lo que esa persona te hace, porque no se puede. Lo que sí te digo es que olvides lo malo que te desea y que tú pienses en hacer algo para todo lo positivo y que todo brille más, para que esa persona vea que no te está haciendo algún daño, ni físicamente, ni emocionalmente, ni en tu vida. Tú ignora la energía, o la energía, ignora a las personas negativas de tu vida y busca gentes optimistas que estén a tu alrededor, porque no toda la gente que nos rodea es amigo de nosotros. Bienvenida Nana Lop, bienvenida esta noche. Marcos Pérez, un saludo. Laura Loza, saludos. Laura Castilleja, ¿cómo estás? Mini García, un saludo. Ahorita empezamos a contestar todas y cada una de sus preguntas, ¿vale? Recuerden que ya llega el mes de junio, hay que limpiarnos, hay que purificarnos. Ay, vayan a nuestro canal, El Mundo Esotérico Ana Tarot en YouTube. Ahí están las recetas de los baños, limpias energéticas y todo lo que pueden ir haciendo para estarse limpiando. Recuerden que cuando llegamos a mediación de año, todo como lleguemos de aquí a junio es como vamos a terminar el año. Entonces debemos de cambiar nuestra energía para que todo lo que haya a nuestro alrededor sea puras cosas positivas, ¿vale? Vamos a empezar entonces aquí, vamos a ver qué nos dice Yadira Moreno, dice Catalán, 21 de diciembre del 76.
Bienvenida sea, dice, ¿qué pensamientos tienes sobre nuestro matrimonio, mi esposo Abel Valenzuela? Ya me grabé el nombre de él y su fecha. Vamos a ver, Yadi. Vamos a ver. ¿Qué piensa Abel Valenzuela del 4 de septiembre del 75 sobre el matrimonio que tiene con Yaira Moreno Catalán del 21 de diciembre del 78? No sé en qué situación te encuentras ahorita, pero ya te habíamos dicho que traías algunas energías negativas. Aquí te está diciendo, fíjate, prácticamente lo que empezamos a hablar, Yadi. Aquí te está diciendo que tú vivas el día con día, ¿vale? De la noche a la mañana no se van a cambiar muchas cosas, dice, tienen tiempo juntos y hay momentos de hablar o platicar, cada uno hay que dejar a un lado el orgullo. Sobre todo, dice, tratar de dormirse en paz, por más enojado que estén, trate de darse una buena noche o decir buenas noches para que todo salga bien. Sé que él trae ciertas presiones porque veo que no está durmiendo bien. Dice, él piensa que hay cosas que se han retrasado, te mira y te observa. Piensa que tú tienes algunas energías negativas sobre él o como que hay algo que te molesta de él pero no sabe qué es. Y tú estás últimamente como que muy enfocada, a veces estar pensando y te le quedas mirando fijamente. Traten de estar tranquilos, te voy a pedir que hagas con la armonización en tu casa. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hierbas canela, trapees solamente tu cuarto, de tu esposo y tuyo, con canela, que quites sábanas y todo, cambia sábanas limpias. Pero antes de poner las sábanas limpias, esparce canela en polvo en tus manos, primero frótala y luego pásala por todo el colchón, todo lo que es el respaldo, la base, todo para que se vaya quitando todo ese estrés que hay. Se revive la llama de la pasión, haya muchos cambios entre ustedes, estén bien, estén positivos, se traiga la armonía y la abundancia hacia tu matrimonio. Si tú me dices a lo mejor es muy fuerte, entonces prende incienso de canela en lugar de espolvorear la cama, puedes hacer eso también. Hazlo cada martes y cada viernes durante 3 semanas, en lo que cortas esas energías negativas y te vas abriendo camino, ¿vale? Marcos Pérez, hola Dana, ¿cómo estás? Muy bien, aquí sigo al pendiente de ti, no creas que te me olvidas, aquí estamos al pendiente, ¿vale? Laura Castilleja, el 31 de mayo del 87, ¿cómo me va a ir en el amor y en cuestiones de salud? Vamos a ver cómo le va a ir a Laura Castilleja en cuestiones de amor y de salud. Dice aquí, dice, eres muy extremista, dice, a veces tú dices, me siento mal, me siento triste, me siento como que traes mucha pesadez, como si te hubieran golpeado por el costado del cuerpo, traes mucho estrés por esta parte. Has tratado de evitar discusiones y problemas, dice, pero sabes que de repente hay que decirle a la gente no, sea quien sea. Cuando tú te sientas no presionada, no hacer las cosas que tú no quieres. Yo veo que te gusta ayudar y compartir, dice, pero la carta del pleito ganado o el juicio final te está diciendo que te abras tu mente y tu pensamiento para ver qué es lo que realmente quieres tú para ti. Dice, traes algunas energías negativas, necesitas hacerte una limpieza para que haya algo cambio positivo, no solamente en amor propio, sino en la gente que te rodea. Yo veo, dice, malas vibras o energías se están manifestando. El jeroglífico del 5 de oros, que te hagas una limpia o un despojo para que sea favorable. Ahí en el canal de YouTube vas a encontrar limpia energética. A ver, dame un chance de tomar tantita agua. Ahí vete a nuestro canal y vas a encontrar la limpia energética que te va a ayudar a que te cortes lo que traes. Se nos reseca un poquito la garganta porque tenemos el aire y todo aquí. Una disculpa. Vamos a ver. Laura Castilleja, ya contestamos. Mini García dice, hola Miriam Santiago, del 20 de noviembre del 88, dice, he trabajado bastante en un proyecto, quisiera saber si este proyecto se me dará. Nuestra amiga Miriam Santiago, del 20 de noviembre del 88, nos habla que está trabajando ya mucho en su proyecto. Quiero saber si va a realizar y culminar ese proyecto, sí o no. Hay una mujer con cabello oscuro, que hace castaño oscuro o cabello negro,
que está muy presente o se está manifestando, dice ahorita para ti. Debes de tener cuidado porque esta persona sale una mujer muy negativa y te está trayendo mucha mala vibra. También hay una mujer ya madura, una mujer canosa. Tú eres prudente, eres paciente, veo que no te metes con nadie. Pero sí hay 3 personas involucradas con mucha mala energía para ti. Por eso últimamente andas hasta como distraída, como que se te olvida dónde ibas o qué ibas a traer de cierto lugar. Sabes que, Miriam, es muy importante ese proyecto que tú tienes en tus manos que se pueda llegar a realizar. Yo veo que traes mucha energía negativa. Te voy a pedir que compres una veladora morada. Si se puede del ajo macho, mejor. O de esa trancadera. Cualquiera de esas dos, cómprala. Cuando la compres, me hablas, mándame un WhatsApp o márcame al 811-629-2968 y yo te voy a decir qué es lo que vas a hacer con ella. Y esto te va a ayudar a que se quite todo lo que hay a tu alrededor y verás cómo culminas con éxito, no solo esto, sino todo lo demás que hay en tu vida. Porque traes mucha energía negativa, mucha envidia alrededor. Anita Vázquez dice, hola, desde Monterrey, saludos de Monterrey. Dice, soy Armida Vázquez, ya me olvidó. Luis Eduardo Garduño. Vamos a ver si Luis Eduardo Garduño ya se olvidó de Anita Vázquez, ¿sí o no? Saludos desde Pesquería, Anita. Ha habido muchos obstáculos entre ustedes o pusieron muchos obstáculos. Mira, aquí te está saliendo la carta del obstáculo junto con un espíritu intranquilo o negativo. A ti te pusieron velación de 7 espíritus intranquilos de magia negra, dice con velación de retiro. A ustedes les hicieron una velación para retirar y me muestra que hay un enfrascamiento en el cual dice está en una pared, dice donde hay un techo de lámina que se está manifestando aquí. Dice una persona, dice, tú no vas a obtener el beneficio de estar con mi hijo o con mi ser querido. Hay una persona que los desunió y te lo vuelve a corroborar la carta de la relación que te dice traición por la espalda, magia o brujería para separación. Tu respuesta a tu pregunta es no te he olvidado porque sí hay un recuerdo, pero sí les hicieron trabajo de magia para separar. Así es que ahí tú tendrías que, si quieres regresar con esta persona, cortar ese trabajo de magia para que se pudiera dar el estar bien con él, ¿vale? Marcos, gracias. Ahí ando pensando cómo hacer lo que platicamos. No hay cómo hacerle, nada me ha salido. Te ponen muchos obstáculos, Marcos, y créeme que yo y mi ser estamos pidiendo por ti. Hay muchas cosas por quitar y resolver. De rato todavía está prendido lo que yo te puse, pero voy a seguirte poniendo ayuda para que se te vayan abriendo los caminos, pero es mucho la negatividad que traes, pero no significa que sea imposible. Ya verás que lo vas a realizar pronto. Maca Caballero dice, Macarena Ain Caballero dice, voy a estar en pareja con Sergio. Vamos a ver si nuestra amiga va a poder estar en pareja con Sergio, ¿sí o no? La carta de la templanza te está diciendo que tomes las cosas con tranquilidad. Dice, mantente firme, mantente tranquila. A veces te sientes sola, a veces te enojas tú solita, tú misma, pero la tercera carta que te sale es la carta del nacimiento. ¿Qué significa? No es embarazo ni nada por el estilo. Te está avisando que va a haber un renacimiento de ahí, dice, con esa persona. Dice, hay algo que pueden hacer o que está ahí, dice, pero cuidado, porque hay una mujer del pasado en la vida de él que puede ocasionarte algunas trabas y problemas. Vamos a ver, Karen Morfin, saludos Karen. Dice Karen Martínez del 23 de febrero del 95. ¿Qué me dice el tarot en general? Vamos a ver en general para nuestra amiga Karen Martínez del 23 de febrero del 95. ¿Qué mensaje le quiere dar el tarot a nuestra amiga? ¿Qué viene en general para ella? Te sale la carta de lo religioso, en la cual te está diciendo, tú sigue pidiendo lo que tú deseas. Dios te está escuchando y se te va a dar. Hay algunas energías negativas, dice, algo negativo a tu alrededor. Te sientes un poco en la miseria, dice, pero no económicamente, sino veo que más moralmente. Hay muchas malas vibras o mucha gente que te tira mala energía.
y veo que tú eres noble. Dice, a las puertas de tu vida te dice que vas a estar feliz, que vas a estar contenta, algo que no tienes pensado se realiza. Entre mayo y julio viene una victoria muy importante en cuestiones económicas también. Te veo con una felicidad y te marca mucho en economía. Algo que te va a hacer feliz, algún logro que vas a obtener, pero en general te están diciendo que estás bien. Dice, hay algunas malas vibras, sí, ponte una veladora blanca en tu casa, ponle 7 granos de arroz, 7 clavos de olor, una pizca de canela, préndela para que la armonía y la mala vibra se vaya y reine la abundancia, prosperidad y tranquilidad en tu hogar, Karen, ¿vale? Maca Caballero, Macarena en Caballero, voy a estar en pareja, ya contestamos. Laura Loza, gracias, de nada. Mar Azul, dice Isabel Justino, 27 de septiembre de 77. Quería saber si Wagner Pimentel del 29 de noviembre del 85 vio la foto que subí y qué sintió. Ay, eso me emociona. Vamos a ver si vio la foto primero que nada nuestro amigo, sí o no. Sí la vio. Ay, ya me imagino que has de haber subido. Fíjate, porque estoy viendo sus sentimientos. Sí vio esa fotografía y el signo de interrogación aquí te dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Deberías de estar llorando, no estar feliz o no estar contenta. Siente que lo estás aislando o que él ya está aislado de ti. Y piensa en algo como si tendrás alguna relación amorosa o un casamiento o vienes en puerta con otra nueva persona, ¿qué es lo que está pasando? Dice, Cilia vio que sintió feo, que sí sintió feo. Si es así, se lo merece, me daría un poquito de gusto. Dice, aquí te dice a ti, hiciste bien la indirecta y lo que querías se dio. Sí, heriste sus sentimientos y lo traes en duda, porque en la primera carta sale signo de interrogación. ¿Qué significa? Que lo traes en duda y no haya ni qué pensar si vas a tener una relación amorosa, si vas a cambiar de todo, si queda en el olvido, qué es lo que está pasando, qué onda, si lo traes con muchas dudas. Lograste tu objetivo, querida amiga. Vamos a ver. Federico Lagos dice, buenas noches. ¿Cómo seguirá la relación de Manuel López del 26 de noviembre del 81 y Andrea Cepeda? Ok. Vamos a ver cómo va a estar la relación de Manuel López con Andrea Cepeda. ¿Cómo van a estar ellos dos? Aquellos dos necesitan tener una muy buena protección, dice, para ellos dos es la primera carta que te sale, la carta de la protección, la cual te está diciendo que es el sexto día, la carta de la creación. Mucho cuidado, porque hay una línea muy delgada entre un retiro o una separación o desunión. Y lo vuelve a marcar porque te está diciendo, están poniéndole la rueda de la fortuna boca abajo. Deben de poner una protección y limpiarse y cuidarse, porque hay una persona, hay una mujer que trae el cabello como un rubio de trabajo o 3 colores, 3 tonos de rubio diferente, está haciendo un trabajo para desunión y te sale literalmente la carta de la desunión. Yo les veo una desunión o separación antes de julio, si no es que el mismo mes de julio, porque ya tienen trabajo desde hace tiempo. Esta chica, Andrea, trae un trabajo desde hace más de 2 años a cuestas de ella para un trabajo de desunión y no es la primera vez que le retiran a una persona. Así es que aquí es donde vienen los problemas para ellos. Ojo, tienen que cortar los trabajos que hay ahorita, más lo que ella traiga de su pasado, para que pueda resurgir o renacer y proteger bien esa pareja. Si no, de otra manera se va a dar un conflicto en el que se hará una separación. Si tienen alguna duda, pregunta, diles que me hablen al 811-629-2968 o me manden un mensaje, mándame tú un mensaje de tu parte para si quieren tener otra pregunta o quieren que les diga bien más cosas que es lo que salió, con todo gusto ahí vamos a estar. Luis dice, buenas noches, ¿me puede leer las cartas? Aldo Loza Rodríguez. Pues te voy a hacer una lectura en general. ¿Quieres una lectura? Si quieres una lectura, mándame un mensaje al 811-629-2968, pero la lectura en general te la daría mañana. Si quieres, voy a sacar 3 cartas para ti. Vamos a ver Aldo Loza Rodríguez en general del 30 de abril del 89. ¿Qué hay en su vida? Dice, alrededor de ti hay muchos enojos, dice, mucha mala vibra. Dice, desde casa, desde mamá, papá, hay muchas malas energías para ti. Perdón, aquí no se está hablando.
Debes de tratar, dice, tú quieres que haga justicia, tener paz, estar tranquilo, estar en abundancia. Sin embargo, no has podido sobresalir o salir en dos cosas que te tienen estropeado. Cuidado, cruce de caminos por una disputa o un problema que hubo en el pasado. Dice, con una persona, dice, algo que tuvo que ver con una relación amorosa y una desunión definitivamente. Ten mucho cuidado, dice, fuera del hogar o de la casa de tus papás tú pisaste algo. Creo que fue orines con algo de azufre. Si quieres, fíjate, sin querer queriendo le dices al hilo. Luis, Aldo Loza, mándame un WhatsApp y te haré una lectura de cartas al finalizar el en vivo. Porque si andas muy mal y si necesitas una lectura en general. Marolí Mairena dice, hola, soy Jocelyn Acevedo del 17 de marzo del 97. Me gustaría saber si Moisés González me va a volver a escribir y si me extraña. Vamos a ver si Moisés González extraña y va a volver a escribirle a nuestra amiga Jocelyn Acevedo del 13 de marzo del 97, ¿sí o no? Él ahorita te marca desunión, dice, hay una desunión o una separación. Dice, no tengas temeridad, él ahorita trae algunos problemas, pero llega nuevamente, sí te va a volver a hablar. Simplemente que hubo algunos cambios que se dieron que no puede él controlar ahorita, dice, pero no hay engaños de parte de esta persona. Así es que ten paciencia que sí va a volver a hablarte y sí te extraña. Consuelo Martínez, 14 de octubre del 60. Estoy esperando una llamada para recibir la financiación para montar mi tienda nueva. Me dirán que sí, será pronto. Saludos de España. Saludos, Consuelo, hasta España y enhorabuena. Voy a pedir por ti para que llegues pronto. Vamos a preguntar, dice que sí, dice, vienen cosas nuevas, amistades, proyectos nuevos. Tú por la calle trata de tranquilizarte, vas a tener satisfacción, nomás que hay algunas trabas. Compra una veladora blanca, ya sea vela de lápiz, la que es larguita, o vela blanca para resistir que no tenga vidrio, que venga así sola la cera. Escribe tu nombre 3 veces en ella, la cantidad arriba del dinero que estás esperando y de la financiera. Úntale miel de abeja y escarcha o polvo dorado. Y luego viértele miel hacia arriba y canela. Préndela y pide que te llegue eso rápido. Si se te olvida, Consuelo, recuerda 811-629-2968 y con todo gusto te repito la receta para que te hablen en el transcurso de 9 días para que te den o menos. De 3 a 9 días te hablan para aceptarte la financiera, tu préstamo. Karen Murphy, ya checamos, ya dijimos. Labios Rojos, un saludo, Labios Rojos, ¿cómo estás? Hola, maestra Dana. Caro Campos, 26 de enero del 83. ¿Qué siente por mí Joel Ortega? Gracias por su atención. Ni en lo contrario, aquí estamos para ponerles atención a todo el mundo. Joel Ortega, ¿qué siente por Caro Campos? Vamos a ver. Aquí me dice que hay algún sentimiento, pero sin embargo te salen las argollas de separación o aislamiento. Dice, este chico es como que un poco indeciso, está sobreprotegido o mimado por una mujer, ya sea la mamá, porque es una mujer madura. Dice, aquí necesitas tener mucha paciencia si quieres ser algo de este chico. Y si tú quieres que él esté contigo, mándame un WhatsApp para darte una receta porque está muy chiflado y muy aniñado. Muy sobreprotegido. Vamos a hacer que cambie esa situación. Aquí tienes que estar pendiente de eso. Ah, ok, sí. Claro que sí te voy a ayudar. Gabriela Ramírez, mándame WhatsApp. ¿Qué pasará con tu matrimonio que tienes con Cristian? Hay un caos muy grande, te sale la carta del caos, pero también te dice hay una cortina de humo, Gabriela. Aquí te está hablando diciendo que hay un trabajo de magia, brujería, dice en el cual están haciendo el caos en tu casa, no solo el matrimonio. Cuida mucho tus papeles, documentos o lo que leas, algo escrito, lo que esté ahí estos 15 días. Aparte de haber sido un gran problema, estos 2 meses se puede culminar todo en que no sepas ni qué viene por venir. Están muy fuertes tus cartas, Gabriela. Mándame un WhatsApp 811-629-2968 y te hablamos tú y yo personal, hablamos por WhatsApp en lo que termino el en vivo para ver de qué manera te voy a ayudar y describirte el 100% que hay aquí. Otra cosa, ya que estamos hablando de algunos problemas tanto matrimoniales, depresión
y de que no todo es brujería o magia. Hay veces que podemos solucionarlo con hablar o con reaccionar, sobre platicar con alguien. Yo les he dicho, tengo personas que me hablan, saben que tienen la confianza, quiero que la tengan de hablarme. Si no tienes con quién hablar, si no tienes con quién desahogarte, hazlo conmigo. Márcame, no importa la hora que sea, te juro que voy a estar ahí para darte una palabra de aliento, pero sin mentirte, diciéndote la realidad para que sobrelleves todo. Ya vamos a comenzar subiendo algunos videos hablando de algunas cuestiones psicológicas, sobre depresión, sobre las crisis matrimoniales, sobre los hijos rebeldes, la depresión en todos sus aspectos y niveles. Así es que estén muy atentos en nuestro canal de YouTube, que vamos a estar subiendo todos estos videos. Si tú te sientes identificado, te lo vuelvo a repetir, y se sientes solo, te sientes triste y sientes que nadie te comprende, puedes marcarme al 811-629-2968. No importa tu raza, no importa tu estado ni tu país. Siempre vamos a tener una palabra de aliento y un apoyo para ti, ¿vale? Recuérdenlo. Maroli, Mareira, ahora soy yo, Selena Acevedo. Ya contestamos. Amiga Vázquez, gracias, hermosa. Búscame. Claro que sí, vamos a estar pendiente. No me dejó compartir. ¿Ah? No me dejó compartir. Ok. No nos están dejando compartir, así es que la que me pueda ayudar a compartir, se lo voy a agradecer mucho. Mar Azul, gracias de nada. Marcos, gracias, Dios te oiga a ti por no dejarme solo. Esperemos todo esté bien y pueda moverme, ya no dejo de pensar en eso. Vas a ver que con la ayuda de Dios, Marcos, todo va a salir bien, tranquilo. Estamos en contacto y estamos al pendiente, ya sabes, ahí estoy para escucharte. Hola, soy Dios, soy Severo, soy nosotros. Ya te contestamos, Blanca Lilia. Amiga, ¿cómo estás, Blanca Lilia? Saludos, un fuerte abrazo, igual para ti, Pechocha. Saludos te mandó Blanca Lilia. Ahí también, si se quieren reír un rato, váyanse a Facebook, a una página que se llama Sean Series Show. Ahí nuestros amigos te van a hacer reír un rato, ¿vale? Labio Rojo, maestra Dana, muchas gracias, de nada. Yo también te mando un fuerte abrazo. Vamos a ver, dice Mari Uresti, hola, buenas noches. Quisiera que me puedas ayudar para que mi esposo me dé dinero. Claro que sí. Vamos a ver qué necesita Mari Uresti para esta situación. Él en la economía es una persona, dice, que sí te pone muchas trabas. Pero ¿sabes qué, amiga? Mari Uresti, mira lo que nos está saliendo. Aquí hay un bloqueo, dice, o hay un trabajo, una magia, en el cual lo han puesto desde un principio para que él no te suelte dinero. La carta del mago te lo vuelve a reconfirmar o a decir. Quieren que te menosprecie, dice, siempre hay dificultad y problema con él. Mándame un WhatsApp, Mari Uresti, que claro que sí te voy a ayudar, para que me cuentes un poquito más tu historia y te diga yo qué podemos hacer para ayudarte en esta situación. ¿Ok? Claudia Pérez dice, ahora soy del 16 de junio del 73, mi esposo es del 9 de julio del 68. Quisiera saber si regreso con él. Vamos a ver si nuestra amiga va a regresar con su esposo, que nació el 9 de julio del 68, ¿sí o no? Con toda sinceridad a tu causa, mira, con la carta de la sinceridad te dice, ahorita tú no tienes victoria. ¿Por qué? Nuestro templo, la casa del templo. ¿Cuál es nuestro templo? Nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. A ti te destruyeron tu templo, tu hogar y tu casa, no te dejaron tener victoria. A ti te hicieron un trabajo de brujería, magia negra, dice, para que él cambiara contigo. No me vas a dejar negar, dice, que él últimamente ya cambiaba su cara, ya andaba muy ido, dice, muy distraído sobre ti. Muy problemático por cualquier cosa, dice, no te engañes, destruyeron tu casa. Si tú quieres tener una victoria, necesitas quitar eso todo que te hicieron. Mari Uresti, mándame WhatsApp. Kenia Flores, ahorita te contesto. Claudia Pérez, mándame un WhatsApp, 811-29-2968, platicamos y te digo en qué te puedo ayudar y qué puedes hacer para que todo sea más favorable, ¿vale? Buenas noches, ¿qué me dice el tarot para mi hijo? ¿Me podías decir el nombre de tu hijo, por favor, y su fecha de nacimiento para decirte qué viene para tu hijo, por favor? Voy a aprovechar y tomo poquita agua.
Ahora no le quitamos la etiqueta. Claudia Pérez, hermosa. Saludos, Claudia. Apunta en el... Bueno, a ver, déjame lo apunto yo aquí. Vamos a apuntárselos para que lo graben. Listo, ya mandamos el número ahí para que no se les pierda. Kenia Flores, mándame el nombre. Edwin Flores, del 12 de junio del 64. Vamos a ver qué es lo que le espera a Edwin Flores del 12 de junio del 64. ¿Qué mensaje le manda el tarot a Edwin Flores? Claro que sí, Claudia, sí te podemos ayudar con todo gusto. Para tu hijo dice, ha habido ciertas sorpresas, dice, no todas muy agradables. De noviembre del año pasado para acá, nos muestran a Edwin Flores con algunas tablas o algunas trabas, ya que se siente como ciertamente depresivo o negativo. Se ve su cuerpo o su hábitat muy depresivo, se muestra en un color su aura muy negativa, se ve oscuro, dice, hay mucha energía negativa alrededor de él. Dice, muchas personas tienen un concepto de que es una persona conflictiva cuando no lo es. Lo que sí es que es una persona sincera y no le gusta que la gente mienta. Dice, aparte que sí le gusta mucho ayudar. Dice, pero la gente, dice, lo mira de otra manera. Él da muy buenos consejos, pero al mismo tiempo, así como llama la atención para algo bueno, dice, había mucho, recojo muchas cosas negativas. Aquí vamos a hacer que tu hijo debería ponerse una protección, dice, y limpiarse. Ahorita va a traer un dolor ciertamente, dice, en uno de sus testículos y en su pierna del lado izquierdo. Dice, él siente como si trajera a alguien cargando aquí en el cuerpo. Hay mucha energía negativa para él. Así es que Kenia, él necesita cortarse eso que tiene, porque trae muchas energías y me marca que necesita una protección. A él lo quieren ver con lágrimas y tristezas y voy a ver por qué. Para que él tenga buenas nuevas necesita purificarse y cortar lo que hay. Una persona no le gustó un comentario que le hizo. Me marca una persona de tez clara, que es un hombre, un moreno, dice, el cual nos está hablando que tiene el pelo medio quebrado, con mucha envidia o enojo para él. A tu hijo, dice, algo le dieron, algo en su mano, porque primero pensaron en darle algo a tomar, pero no se pudo. Entonces le dieron algo en la mano. No me marca exactamente qué sería, pero aquí es cuestión de magia o brujería, que mucha gente se está retirando de él y él no duerme ni descansa, siente más pesadez. La boca del estómago pues igual la va a traer con inflamación y comer poco. Pero a él lo destrozan o le quitan todo lo que tenga que ver familiar y alegría para él. Si quieres que te ayude, Kenia, mándame un WhatsApp para que yo te pueda decir qué puedes hacer en este caso. 811-629-2968. Si no me escuchan, en la página arriba es nuestro número público. Chequen la información que nuestro número es público. Vamos a ver, Claudia Pérez. Claro que sí te puedo ayudar, Claudia. Ahorita platicamos terminando el en vivo. Vamos a ver. Vamos a volver a escribir el número. Pero ahí está en la página. Nuestro número de celular es público. Vamos a ver, Kenia Flores, Claudia, Evelyn Lames. Hola, soy del 6 de abril de 67. Quiero saber si mi esposo Alejandro viene pronto para Estados Unidos, vive en Florida. Vamos a ver si tu esposo Alejandro Exposito va pronto a verte a Estados Unidos, a Florida, ¿sí o no? Vamos a ver. Trazaré la carta del nacimiento en la cual te dice que sí, hay un viaje de un extremo a otro. Nos habla de estar allá, el hombre presente. Simplemente que te marco algunas trabas. Mándame un WhatsApp, Evelyn, para darte una receta que hagas para que llegue más pronto para Florida, ¿vale? Pero es personal, así es que mándamela por WhatsApp, porque si no los demás dicen, yo también la puedo hacer, y no, es exclusivamente para ti, ¿vale? Mándame un WhatsApp que ahorita te mando la receta. Cassandra Martínez Peña dice, Peña Martínez
del 6 de noviembre del 98. Quisiera saber si Grahame Guillés espía mi Facebook y si me extraña. Vamos a ver. Si no lo pronuncio bien, me perdió en la mente, sí, ¿eh? Ténganme paciencia. Vamos a ver. Claro que sí te está espiando. Mira, te sale la carta de las habladurías. ¿Qué significa? Que él está viendo a ver con quién hablas, con quién interactúas, qué es lo que estás haciendo. Sí te extraña porque de la noche a la mañana dice no te puedo olvidar. El hombre se encuentra de cabeza. Es bueno, pero es orgulloso y no reconoce sus errores. Pero sí te espía y sí va a volver. Y sí te extraña. Claudia Pérez, no veo el número. 811-629-2968. Ya lo volví a poner por ahí, así es que chécalo. Y si no, ve en la página. Salte y en la página ve tu información y ahí está el número a la vista. Es público el número. Yadira Marcos, dice Yadira Janet Gallegos Gómez de 1000. ¿Qué es lo que quieres saber? Porque no me pones tu pregunta. Richard Moreno, mi matrimonio, soy de Monterrey con una C de Sabina será. Vamos a ver. A Richard Moreno, ¿cómo le va a ir en su matrimonio? Richard, tú te encuentras completamente descabeza ya que te sale la carta de la excursión, la cual te está diciendo retiro, separación de pareja, los retiraron, los separaron. La carta de la muerte de cabeza te está anunciando diciendo término por brujería o magia. Hubo mucho recelo, mucho enojo y problemas por lo más tonto que se pudo dar aquí. Aquí te muestra aves o pájaros negros fuera del hogar o de la casa, lo cual conocemos como urracas o como cuervos que te están manifestando que te robaron el triunfo de tu matrimonio. Me dejó, sí, ya vi que te dejó. Vamos a ver por qué se dio esta situación y qué podemos hacer por ello. Aquí te está diciendo que se hizo un trabajo desde el año pasado. Dice, para acá se te ha cargado mucho, de julio a julio. Dice, se marca una salación muy fuerte. Dice, es de poner una protección con seguridad. Dice, ya que tú te encuentras de cabeza, las serpientes te anuncian chismes, habladurías, problemas, tensiones. Para que tú puedas tener el triunfo necesitas cortar esto que te hicieron. Y claro que sí te puedo ayudar a que ella regrese contigo. Richard Moreno, mándame un WhatsApp. Ahorita terminando el en vivo, hablamos para ayudarte en eso, ¿ok? Yadira Marcos, ¿por qué no me va bien en la vida? ¿Qué es lo que quiere nuestra amiga Yadira Marcos a su alrededor? A ti te retiraron de una persona, Yadira, hace tiempo. Dice, aquí te está mostrando, Yadira, que a ti te separaron, dice, no una vez, sino 2 veces de una persona y te pusieron un trabajo de retiro o magia negra. Por eso mismo todo lo que tú deseas se retira y no se manifiesta el triunfo en tu vida. Tienes que liberarte de esta situación. Yadira Marcos, mándame un WhatsApp. Ahorita terminando el en vivo te digo qué vas a hacer y cómo te podemos ayudar con todo gusto. Vamos a ver, Eren Armenta, hola, me pudiera leer a mí, soy del 25 de octubre del 75, ¿por qué no puedo tener alguna pareja a mi lado? Vamos a ver a Eren Armenta qué es lo que pasa con él, nuestro amigo el 25 de octubre del 75. Aquí está hablando que una mujer de tez clara, la cual te hizo un trabajo, mira, sale una mujer joven haciéndote un trabajo, un pergamino, un escrito en un jarro de barro que se manifiesta, brujería, la carta del diablo que te está diciendo magia negra a tu alrededor. Por eso eres un repelente a lo positivo, es la carta del despojo, la cual te está diciendo que tú necesitas cortarte ese trabajo porque no solamente en el amor no entablas una relación, sino en las amistades y la gente se aleja de ti por este trabajo de magia de retiro. Ahorita ya estás en un punto en que no duermes, no estás bien, la economía no funciona. Hay que programarse y requitarse todo eso que traes para que puedas reprogramar tu vida y que hayan algunos cambios ahorita para ti. Mándame WhatsApp en privado para hablar contigo y ayudarte. Eren, ok, por favor, para poderte ayudar porque esta persona te trabajó y no te deja estar estable. Evelyn Lemes, maestra, si escribe, no es 811-88, no, es 811, es 52, 811, 629, 29, 68, ¿ok?
Dice Richard Moreno, dice, ¿ella está bien o mal con su nueva pareja? Vamos a ver si esta persona está bien. No, aquí hay muchos asuntos secretos, dice, ya que se muestran algunas malas vibras o energía. A ella la veo de cabeza, sobre todo en cuestiones sexuales, dice, y en acoplamiento porque no la veo estable o feliz. Te trae en mente o en pensamiento, pero trae más orgullo que amor ahorita, la verdad. Karen Morfin, porque la gente le molesta todo lo que haces. Mira, tú eres una persona con muchas ambiciones, lo que te proponen lo haces, lo logras, te esfuerzas más que todo el mundo. Pero sí es verdad, desde muy niña. Siempre ha habido muchas malas vibras, envidia, no solamente para ti, también para tu mamá, en cuestiones familiares. Dice, tienes una buena estrella, pero eso también te ocasiona energías negativas. Mándame WhatsApp para decirte cómo te vas a limpiar y qué vas a hacer para que te cuides de todas estas malas vibras de la gente. El tarot nos dice que el tarot nos está diciendo las últimas cartas, ya para volverlas a barajear. Nos dice que los cambios pueden ser positivos, simplemente hay que cortar amarras, trabajos, brujerías. Y sobre todo la carta del militar te dice luchar porque nuestro templo que está de cabeza se restablezca, para que todos y cada uno de ustedes puedan tener una vida plena y estabilizarse. Recordemos que la gente de cerebro chiquito, por no llamarles pendejas o estúpidas, en mi país así se les dice, o más feo, pero luego nos tumban el video, ¿verdad? Entonces, la gente es muy tonta, en lugar de buscar un beneficio para ellos, siempre están buscando que uno no tenga la felicidad. Entonces ahí es donde yo te digo, no te voy a decir que la envidia te la voy a quitar o cortar definitivamente, pero sí los puedo enseñar, ayudar a cortarte lo que tienes y enseñarlos a que ustedes mismos se cuiden y sepan cada cierto tiempo qué es lo que deben de hacer para que no les molesten y les arruinen la vida, ¿vale? Karen Murphy me pregunta, ok Karen, mándame WhatsApp para hablar contigo. Aria G, buenas noches, quiero saber si voy a poder vender mi auto propio. Vamos a ver. Si Evander, su carro, has tenido algunos problemitas, dice, no se te manifiesta que se venda rápido, pero fíjate lo que vas a hacer. Vas a buscar una esencia, loción o agua aromática o perfume, como te lo encuentres, pero que sea de tabaco. Vas a agarrar zacate de monte o hierba de... Vas a dejar eso a serenar con hierbabuena o albahaca o menta, lo que tengas cerca en tu país o en tu estado. Lo vas a dejar a serenar el sábado toda la noche. Ya el domingo en la mañana le vas a agregar el tabaco. Con esas hierbas quiero que laves tu carro, lo talles bien, y vas a tener otro bote donde le vas a echar más loción de tabaco y vas a utilizar trapo blanco o negro o rojo, nada más esos tres colores. Vas a limpiar tu carro, lo vas a secar bien y esas garras van a la basura, ok, junto con la hierba. El agua que quedes la vas a aventar a las llantas. Vas a patear las 4 llantas de tu carro y vas a escupir el cofre. Y vas a decir, tu ciclo conmigo se terminó. Te tienes que ir, sigue tu camino, que yo voy a seguir el mío. Busca tus nuevos dueños, el que tú escojas es el que yo le voy a vender el carro, ¿vale? Esa receta es solamente para Aria G, porque es lo que va para ella. Si tienes alguna duda, el teléfono está público aquí en nuestra página. Mándame un WhatsApp y te repito todos los ingredientes, ¿vale? Richard Moreno dice, se fue por interés. Eres buenísima, muchas gracias. Vamos a ver, se fue por interés la ingrata. Hubo muchos obstáculos. Ella se deja llevar mucho porque las copas de cabeza nos están mostrando la familia o gente llegada a la familia. ¿Qué quiere decir? Que ella presta mucho los oídos al que dirán. A ella le gusta complacer a los demás. Contigo no. Todo lo que tú dijeras es no. Pero si alguien le dice, oye, no, él está feo, él no te conviene, ¿cómo ella va a quedar mal? Por supuesto que no. La gente tiene la razón y estúpidamente cometió muchos errores contigo. Aquí el mayor obstáculo es que ella siempre se sentía traicionada, siempre se sentía sola
Ella tiene mil de excusas contigo, hasta de engaños, infidelidades, te dice que a ti te faltaba mucho, que no tomabas las riendas de tu vida, no la tomabas en serio. Pero ella realmente hizo ese cambio de la pendeja, perdón por la palabra, pero por pendeja se retiró de ti. Dice, ¿hicieron algo de magia? Sí. ¿Alguien de la casa, la familia de ellos, familiares y amistades de ella? Sí. Pero ella fue la tonta, porque ella lo que no se dio cuenta es que le envidiaban lo que ella tenía. Sinceramente. Se va a arrepentir como quiera. Vamos a ver, Richard Moreno. Dime, medium, yo soy del marzo del 75, Piscis y es Tauro. Mira, tú, Piscis, siempre tratas de estar tranquilo. Siempre te llevas todo con serenidad. No te gusta que te digan qué vas a hacer. A ti te gustan hacer las cosas a tu manera. Este año yo creo que ha sido muy bueno para ti, porque todos los Piscis, porque están en un trabajo donde les gusta, donde se puede sentir la mayoría más a gusto. Creo que has tomado, como que decir, las riendas de tu vida. Reflexionaste con algunos sentimientos del pasado, de ya no echarle la culpa a los demás de lo que pasa en tu vida, pero sí tratar de reconstruir la tuya y de hacer cosas buenas. Pero es a tu paso, a tu tiempo, a tu espacio, vaya. Eres más tranquilo. Ella, como Tauro, pues es signo de tierra. ¿Qué significa? Que ella está sobre el billete, está sobre el dinero, está sobre la presión, está siempre viendo a ver cómo los demás la vean, ver bien, que ella esté bien. Y si alguien le dice que está mal, ella se lo cree y hace algo estúpido en su vida. Aquí sí hay una diferencia. Sí se pueden mezclar como pareja y estar bien, pero ella necesita bajar su intensidad. Y tú solamente necesitas hablar un poco más, que haya algo más de comunicación. Pero para hablar con un Tauro y que tú tengas la razón, va a estar bien cabrón. Porque una, no te dejan hablar, y dos, no aceptan la opinión de nadie. Ellos son los que quieren decirte, manejarte como títere, qué es lo que tienes que hacer, como ellos dicen y como ellos quieren, para que estén contentos. En pocas palabras, hazme feliz, haz todo lo que yo digo y no resondes, cabrón. Básicamente era algo así. Pero sí pueden estar bien como pareja. Es cuestión nada más de que la controles. Ya eso lo hablamos en privado. Eren Armenta, muchas gracias. De nada, dice bebecita linda. Hola, buenas noches, del 20 de junio 92. Joana Rivera. Quisiera saber si mi relación a distancia seguirá. Vamos a ver si nuestra querida amiga Joana Rivera va a seguir con su relación a distancia, sí o no. Aquí te sale la carta del faraón, la carta del juicio final, que te dice que sí. Ten buenas esperanzas en esta relación, no se va a despojar ni se va a terminar. La carta del juicio final te dice que al final tendrás algo que no esperabas o algo bonito. Esta persona con la que tú estás hablando está sintiendo sentimientos reales y está tratando de ser lo más sincero contigo. No lo veo ni con fraude ni con engaño, así es que sigue ahí para que todo fluya. ¿Ok? Cualquier duda que tengas, como quiera, háblame. Quiero saber por qué se han alejado unas amistades. Aria L. Por lo que te estoy diciendo, dirá, aquí sale lo mismo. Tú tienes un trabajo de magia de retiro y no solamente te retiran una persona, te retiran tu salud, tu estabilidad, todo lo que es dinero, todo lo que hay a tu alrededor. Para que tú tengas esa paz, necesitas volver a estabilizarte y a coordinar bien todo lo que hay a tu alrededor para que puedas volver a estar bien. Porque ahorita eres como un repelente a lo positivo. La gente de repente no te va a hablar. Puedes platicar muy bien con ellos, estar muy bien, pero de la noche a la mañana se van a alejar de tu vida, sin decirte burro, va, ni adiós, ni me enojé por esto, ni nada. Igual, si supusiéramos que es amor, te van a hablar, van a salir, te la vas a pasar súper bien, va a haber una plática amena, pero ya no te hablan ni te contestan. ¿Por qué? Porque hay un trabajo ya de retiro que tú tienes que quitar, porque aparte que nuestra energía la están cambiando a negativa. Entonces, ¿qué pasa? Ya no te dejan fluir lo positivo, ya te pasan puras cosas malas, ya no hay buenas vibras para ti. Richard Moreno, piensa ella en mí. Ya es como que lectura aquí contigo, pero te voy a contestar. Un especial para ti. Sí, ¿verdad? Ya es especial, ya Richard Moreno se está llevando el programa. Vamos a ver, dice, no te creas. Sí, las dificultades y problemas ella las está teniendo, como te dije ahorita, se enoja, se molesta por lo que haya hecho. ¿Todavía te piensa? Claro que sí, y no se va a acabar eso ahorita. Sí sigue pensando en ti. Vamos a ver.
Noemí López, buenas noches, mi nombre es Noemí López, quiero saber si habrá comunicación con Jorge Rodríguez Castañeda del 3 de octubre del 68. Gracias, de nada, al contrario, aquí estamos para platicar con todos y cada uno de ustedes y en lo que les pueda ayudar. Perfecto, no me hago ni más pobre ni más rica. Vamos a ver, dice aquí. Aquí te dice que hay muchas cosas negativas que se están encubriendo, hubo muchas situaciones muy tensas. Tú eres muy noble, dice, y él también, dice, pero puede más el orgullo o el rencor ahorita. De que va a haber comunicación, yo creo que sí, pero no ahorita. Te viene marcando de julio a septiembre. Si tú quieres platicarme y decirme, ay, ya se nos cayó, y decirme qué situación tuviste, qué problema, yo puedo darte a lo mejor alguna receta que tú puedas hacer si quieres que él se acerque, ¿vale? Y ya saben, aquí en la página, el teléfono de WhatsApp es público. Ya contestamos, Claudia Pérez, espero su llamada, gracias, de nada. Hola, buenas noches, 20 de junio 42, Joana Rivera, ya lo contestamos. Noemí dice, hola, volveré a verme con Jesús Medina del 3 de febrero del 93. Noemí Rico, ¿sí o no? Si hay un nacimiento de algo bueno, no te sientas sola, aquí te dicen las cartas que sí. Si te piensas y si van a volver a verse, no tengas pendiente por eso. Me gustaría que me dijeras si tengo enemigos ocultos. Claro que sí, Aria, te lo estoy diciendo. Desde el momento que te estoy diciendo que tienes trabajo de magia, brujería y es negra, tienes enemigos ocultos al acecho y vigentes, porque no te van a dejar que haya algo positivo en tu vida o en tu camino, ¿vale? Richard Moreno, piensa ella en mi medio o se arrepiente. Claro que sí, la sueñas porque te piensa, obviamente. Claro que sí, nuestra dirección está en la página. George, ¿la dirección está en la página escrita? ¿De aquí? Bueno, aquí estamos directamente desde Pesquería Nuevo León. Y la ubicación, agárrala de aquí de la página, checa los datos de información, ahí le pones ubicación y ya te abre el Google Map para que te salga nuestra dirección y aquí te esperamos cuando quieras. ¿Ok? Nada más háblame, porque si quieres venir a consultar, las citas en presencial, tiene que ser previa cita mínimo 24 horas. ¿Ok? Porque a mí no me gusta que se amontone la gente. A mí me gusta darle el espacio a cada quien, su tiempo y que tenga seriedad y discreción absoluta totalmente, ¿vale? Noemí, hola, volveré a verme con Jesús Medina, ya salió que sí. Richard, que pida su lectura personal. Sí, pues ya le dijimos, pero no hace caso. Ay, qué bárbaros. La tarjeta de atrás, sí, se cayó nuestro mantel del mantra, ya se cayó. Ya lo volvieron a acomodar. Ni cuenta me di, fíjense que lo acomodaron para estar aquí platicando con ustedes. Dice, buenísima, la recomiendo, muchas gracias. Noemí López dice, gracias. De nada. Erika Rodríguez, hola, hola, ¿cómo estás, Erika? Ariel, muchas gracias, saludos a ti. Háblenme, me tardo, pero vuélvame a mandar mensajes si estoy pendiente con alguien. Porque de repente sí me ocupo y ando ahí, pero estoy pendiente de ustedes. Hola, dice, mi negocio saldrá adelante. Fanny Ortiz, vamos a ver, Fanny. Va a haber prosperidad, dice, pero te has visto envuelta en algunas malas vibras, dice, te quieren causar lágrimas y tristezas, dice, trae la suerte, dice, tu mamá también tiene esa energía negativa y viene desde familia atrás, detrás, mucho tiempo atrás. Dice, para que pueda haber un cambio positivo, necesitas mantenerte estable, mantenerte tranquila. No sé qué negocio tengas, Fanny, pero mándame un WhatsApp para decirte qué vas a hacer en tu negocio, porque ya ve aquí lo que necesitas y yo te voy a decir unas recetas para que las hagas y prospere. Tienes mucha suerte y va a haber prosperidad, te dice que sí, pero hay malas energías a tu alrededor, por eso no puedes rendir el dinero. Entonces vamos a ayudarte a que el dinero llegue, rinda y prospere ese negocio.
¿Me llegará una pareja este año? Erika Rodríguez quiere saber si este año le va a llegar una pareja. Ella es del 2 de marzo del 98. La carta de las buenas nuevas para ti te dice que sí, pero cuidado. Hay una mujer, dice aquí, de una relación que tuviste anteriormente, que te alejó y te puso algo de retiro. No está bien hecho el trabajo, porque sí puedes conseguir una buena persona, pero sí necesitas ponerte una protección y ayudarte a que tengas un amuleto para que puedas estar bien, Erika. Mándame un WhatsApp para decirte qué es lo que necesitas y lo hagas. Kenia Flores me puede pasar su dirección. La dirección, estamos en Pesquería Centro, aquí en el municipio de Pesquería de Monterrey, Nuevo León. La dirección o la ubicación, pícale aquí en nuestra página en información y ahí te manda directamente la dirección al Google Maps. Para cuando quieras venir, nomás recuerden, se los vuelvo a repetir, 24 horas de anticipación la cita para yo poderlos atender, ¿vale? Y con todo gusto nos ponemos de acuerdo en los horarios. ¿Cómo te podemos contactar para la lectura privada? Aquí en nuestra página está el teléfono 811-629-2968 y ya nos hablamos, platicamos y hacemos ya la lectura en privado cuando guste, ¿vale? Todo aquel que quiera una consulta en privado, me ponen un WhatsApp, nos ponemos de acuerdo, la hacemos por llamada, videollamada con presencial, ya depende de lo que ustedes lo quieran. El costo depende del tipo de la lectura, hacemos todo tipo de trabajos, todo varía el costo del trabajo que quieras, pero todo es especial y exclusivo para ti. El resultado es 100% garantizados y en los primeros días se ve el resultado, ¿vale? Yo te voy diciendo qué es lo que va pasando, así es que no tengan duda en hablarnos, que recuerda que todo se puede solucionar. Richard Moreno Medio, me volverá a ver mi ex y le entrará sentimiento. Mira, de que te vaya a volver a hablar, no, porque es bien huevuda. Necesitas primero hacer lo que te estoy diciendo para que ella te pueda hablar. Sí te va a extrañar y se puede arrepentir, pero con lo huevuda que es, no te lo va a decir nunca. Yaira Marcos, ¿y cuándo me irá bien? Necesitas cortar lo que tienes. Erika Rodríguez, muchas gracias, de nada. Buenas noches, Cami Rodríguez, ¿cómo estás? Dice Leida Valle, saludos también. Sí seguiré con Diego Rosales del 14 del 2004. Leida Ovalle. Vamos a ver si Leida Ovalle va a seguir su relación con Diego Rosales, ¿sí o no? Aquí nos dice que si hay algunos problemitas, dice, porque está como que se te marca que busca, no hay propensa a una desunión o una separación porque hay algunos enojos. Él lo ve aislado, como distraído contigo. Puedes hacer algo para proteger tu relación. Mándame un WhatsApp y te digo qué es lo que podemos hacer, Cami, para que puedas estar bien. Leida Ovalle, mándame un WhatsApp para decirte cómo puedes estar bien y cómo puedes proteger tu pareja. Vale, Cami Rodríguez, buenas noches, me llamo Camila Rodríguez del 11 de noviembre del 99. ¿Por qué tiene tantos enemigos y no se mete con nadie, la amiga? Híjole, desde nacimiento, amiga, tú tienes una luz muy bonita, caes muy bien, eres muy buena. Dice, sin embargo, sí tienes muchas envidias a tu alrededor, pero esto ya viene desde mamá, papá, quisieron separarlos, malas vibras, energías. Contáctame y mándame un WhatsApp para decirte cómo te limpies y qué amuleto puedes utilizar para empezarte a cortar estas malas vibras y que te vaya bien, porque la gente tonta no entiende. Hola, dice Hugo Herrera, el 25 de abril del 80, quisiera saber si la mujer que voy a conocer me va a ir bien, si o no, vamos a decir, esta chica que va a conocer le va a ir bien. A nuestro amigo, dice, tú vete tranquilo, no creo que surja dificultades y problemas, puedes hablar con esta persona. Dice, vela, primero platica con ella, habla a ver qué es lo que pasa. Yo creo que durarás con ella como hasta hablando o viéndola hasta últimos de junio, primeros de julio, porque luego te darás cuenta de algo secreto que tiene para ti. Richard Moreno dice, ahí te voy a mandar 200 estrellas, muchas gracias, Richard. Y mil gracias, de nada, aquí estamos. Leido Valle, te puedo. Síganos en nuestra página, suscríbanse, denle like
ahí en nuestro canal de YouTube y nuestra página. Suscríbanse a la de Mundo Esotérico de Ana Tarot. O agréguenos en el Facebook personal también de Ana Tarot. Ahí estamos pendientes. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, Facebook y YouTube. Twitter también. Es que yo no soy al tanto en las redes. Pero ahí búsquenme con Mundo Esotérico de Ana Tarot o de Ana Tarot y siempre van a tener una respuesta. Ya próximamente seguiré el blog y estaremos más presentes ahí con ustedes. Leido Valle, ¿te puedo mandar WhatsApp para reforzar? Claro que sí, mándame un WhatsApp y yo te ayudo y te digo de qué manera vamos a hacer las cosas, ¿ok? Hola, soy Rosario Delgado del 15 de octubre del 80. Quisiera saber qué me viene en el amor. ¿Qué viene para Rosario Delgado? ¿Qué viene para ti, amiga? Dice, trata de tener unos pensamientos tranquilos. Ya pasaste por unas situaciones negativas, dice, pero ahora vienes con satisfacción. Claro, dice que te encuentras en una situación en la que pues quisieras tener un provecho, sentirte más protegida o con un aliento en tu vida. Rosario Delgado, mándame un WhatsApp para decirte el baño de lo que vas a hacer y qué puedes hacer para que te vaya bien en el amor. Porque hay que traer esa buena vibra o energía. Y no es brujería. Es energía positiva. ¿Qué, perdón? Que a los que te mandan un WhatsApp les puedes mandar un video como estado, donde viene el teléfono y todo eso. Bueno, no te mandan el WhatsApp, pero les mandas una notificación. Celi, vamos a ver, hola, quisiera saber sobre mi economía, si me viene algún trabajo. Celina, vamos a ver si viene un trabajo para ella, sí o no. Aquí hay una declaración de que ahorita te vas de un extremo a otro, dice se ve perdido el trabajo. Vamos a ver, Celi, mira, cómprate una veladora de 7 colores o una veladora verde y mándame un WhatsApp cuando la tengas, que te voy a decir qué vas a hacer para que tengas trabajo, ¿vale? Porque si te veo con muchos obstáculos aquí y no te dejan avanzar y te veo bloqueada. Rosalía González, hola, soy Rosario Delgado, quisiera saber qué me viene en el amor. Ya hablamos con ella, dice Andri Elías Durán, Gabriela Yáñez, 29 de septiembre de 78, llegará pronto una buena chica a mi vida. Vamos a ver si para Gabriel viene una buena chica en su vida, sí o no. Sé prudente, pero es que tú también te dejas ilusionar bien fácil. Ves una chica y dices, esta es la buena. No, hay que ver qué es lo que viene para ti. Búscame en YouTube y hay recetas para encontrar el amor y hacer un baño, pero para que llegue una buena persona. Vete a nuestro canal de YouTube, El Mundo Esotérico de Ana Tarot. Recuerda suscribirte, darle like al video. Ahí te vas a encontrar con un baño y una receta que vas a hacer para que llegue un buen amor a tu vida. Búscalo ahí en el canal, que ahí está el video, ¿vale? Dice Erika Rodríguez, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, pues nuestro amigo se aventó como 20, ¿por qué no? Aviéntate otra. Rosalía González, sí, gracias. Andrés Esteves, desde Argentina, saludos hasta Argentina. Soy Alejandro Duarte, el 24 de noviembre de 70. Quiero saber si mi abogado llegará pronto a un arreglo de dinero con mi ex empleadora, Cristina Aguilar. Vamos a ver si se va a llegar a un acuerdo tu abogado con Cristina Aguilar, sí o no. Esta mujer es muy ambiciosa, aparte que es muy cabrona. Esta mujer es muy ambiciosa y muy mala leche. Ella está en plan y su carácter, pero ¿sabes qué? Traes un abogado muy inteligente que tiene 3 estrategias y una de esas le va a funcionar y te vas a sorprender de que sí va a llegar a un acuerdo. No te preocupes por eso. Como quiera, tú mantente tranquilo, fíjate, mándame un WhatsApp, porque luego la gente agarra las recetas para todo el mundo. Andrés Esteves, mándame un WhatsApp, 811-629-2968. Y es algo bien sencillito que te voy a decir que hagas para que se calle el hocico y firme los papeles ya. Pero mándame ese WhatsApp para darte la receta solamente para ti. Celi Arcomaco, bueno, muchas gracias. Sí, por favor, háblame y yo te ayudo. Leida Ovalle, sí, seguiré con Diego. Vamos a ver. Yo te dije que sí, pero que habías que proteger tu relación. Te lo voy a decir aquí.
para que esta relación esté bien, te sale la carta de lo religioso, la carta de Dios que dice, cuidado porque hay muchas malas vibras y buscan una separación. Pero si vas a estar con él, nada más te dije, mándame un WhatsApp para poderte decir cómo puedes proteger tu relación, vaya, ¿vale? Yaira Marcos, quisiera saber si encontrar trabajo pronto. Vamos a ver si nuestra amiga Yadira Marcos va a encontrar trabajo pronto. Hay retraso ahorita para el trabajo, dice, va a pasar todavía junio. Yo creo que de julio a septiembre, pero mándame un WhatsApp para que encuentres trabajo, darte una receta. O, ¿sabes qué? Yadira, cómprate una veladora, una blanca o una de 7 colores y háblame. Háblame por WhatsApp cuando ya la tengas para decirte qué es lo que vas a hacer para que tengas trabajo rápido. Bulger Raquel dice, hola, buenas noches, mi nombre es Raquel Gaitán Camacho. Soy del 19 de septiembre del 66. Me gustaría saber si alguien me está haciendo daño. No me rinde el dinero y todos mis planes no se realizan y me siento muy cansada y enferma. Vamos a ver qué está pasando con nuestra amiga Raquel Gaitán Camacho el 19 de septiembre del 66. Hay una persona muy allegada a ti porque se muestra como que amiga o alguien de la casa o familia que te quiere ver por la calle, que te quiere ver en separación total. Dice, se ha hecho 2 trabajos para separación, desunión de amor y sobre todo de dinero. Que tu casa se destruya completamente porque aquí no sale la carta de tu casa, lo cual nos está diciendo que hay un espíritu, hay una sombra negra en tu hogar. Dice que normalmente sientes tú que te agarran los pies o viene como el espasmo. Cuando estás dormida y sientes que pierdes el piso y te vas a caer. Eso, dice, aparte de los olores fétidos o podrido que hay en el hogar o en la casa, no quieren que tengas firmeza de amor ni de dinero. Dice, incluso, dice, puede haber, dice, mucha tensión en el hogar. Esa pesadez, ese cansancio no es buena. Se te va a empezar a caer el cabello o maltratar tu cabello, traerlo extremadamente reseco porque te están haciendo trabajo. Dice, hay un trabajo muy fuerte, dice, por eso escuchas hasta los voces, como que hablan o murmuros, dice, en el hogar o en tu casa. Tú por la calle andas muy distraída, cuídate mucho de no caerte o de un accidente. Mándame un WhatsApp, Raquel Gaitán. Vamos a hacerte una lectura de cartas con todo gusto, para decirte qué manera te tienes que ayudar aquí, porque si está en peligro no solamente tu salud, ya están buscando que tengas un accidente en el cual tú caigas en cama y quieren volverte un poquito loca, entonces necesito hablar contigo en privado. Leida Ovalle, ya me mandaste mensaje, perfecto, nomás que se está transmitiendo de ese celular. Entonces hasta que no termine de transmitir, ya leo todos sus WhatsApp, ¿vale? Laura Liuso dice, 7 de marzo. Vanessa Laura Liuso dice, quiero saber por amor, estoy soltera, de Argentina. Un fuerte un abrazo, Laura, hasta Argentina. Tú te encuentras de cabeza, has tenido muchas envidias respecto también en el amor, bastante. Hubo una mujer, dice, que te retiró una pareja en el cual estuviste a punto de conciliar una buena relación, dice, pero en la noche a la mañana todo se acabó. Dice, por eso traes algunos piquetes en la matriz, del ombligo hacia tu matriz y viceversa. Dice, hay una, como si hubieran agarrado una muñeca de cera con una manzana podrida, para que no tuviera relaciones, intimidad y sobre todo un amor con una persona. Ay, amiga, pues te hicieron un trabajo un poquito fuerte, por eso mismo sigues soltera y no has podido consolidarte en una relación. Pero mira, yo te recomiendo ahorita que compres una vela roja o una veladora roja, te barras con ella 3 veces, me le escribas tu nombre en la cera de abajo hacia arriba si es vela de lápiz. Si es veladora, arribita en la cera escríbeme tu nombre. Ponle azúcar, canela y clavo de olor, encájale 7 alrededor. Prende la veladora o avísame cuando ya la compres o cuando ya la hayas hecho para yo decirte qué oración vas a decir y al inicio me mandas la foto y al finalizar también para ver cómo te podemos ayudar para que llegue un buen amor a tu vida, ¿vale? Fernanda Carrera dice, hola, mi pareja me traicionó y me miente. Ah, que si tu pareja te traiciona y te miente,
Vamos a ver si la pareja de Fernanda Carrera le es infiel y le miente, ¿sí o no? Mira, aquí con toda la sinceridad del mundo, no me equivoco porque no me he equivocado en una lectura de cartas. Aquí me dice fielmente que hay un trabajo de brujería o de magia, que hay una mujer de tez clara, morena, dice, que está haciendo un trabajo o una magia para separarte de esta persona. Dice, tu pareja como que ella le habla o ella se le insinúa o algo, y él tiene temor, o sea, él tiene temeridad porque te respeta a ti o su matrimonio. Pero esta mujer está aferrada. No hay traición, pero la va a ver porque hay una desunión aquí por un trabajo de magia. Arderme echas a tomar tantita agua porque ya me quedé sin saliva. Si quieres saber más, mándame un WhatsApp y platicamos en privado. Ok, Fernanda. Adri, Elías Durán, Gabriel y Aries, dice 29. Me conviene acercarme a Michelle. Vamos a ver si te conviene acercarte a esta persona. Mira, éxito con esta persona no vas a tener, porque te sale el 3 de copas, el cual te dice, hay muchos asuntos secretos de esta mujer que no sabes, entre ellas que tiene pareja. Obviamente no vas a llegar a ningún lugar porque te muestra que tiene una relación, porque te muestra que ella tiene a alguien en casa, o casa como pareja o dos. 3. Hay deseo pero no hay amor, así es que no vas para ningún lado, no eres de ahí, búscate otro lugar. David Lucero dice, hola, soy Hugo Herrera, quería saber cómo me era en el amor, ya le contestamos. Fernanda Carrera, ya te contestamos. Erika Rodríguez, mi otra pregunta, quisiera saber si mi amigo César Ortiz piensa en mí y quiere volver a verme. Ay, vamos a ver. Él trae ahorita algunos problemas, sí se van a volver a ver, pero ahorita no. Trae unos asuntos personales, familiares de casa que tiene que arreglar, pero sí vas a volver a hablar con él y sí te va a ver. Porque Raquel, lo que hay, esto se puede transmitir a mi hija, sí, sí se puede. Por eso es muy importante cortar. Porque la gente a veces cree, ay, sí, le hicieron algo a mi mamá y yo soy una niña, tú recoges, pero sigue. No es como directamente maldición, pero sigue esa mala vibra, esa energía y podríamos llamarla de cierta forma porque se va pasando a las generaciones. Por eso uno tiene que cortar, creas o no creas, tienes que cortar las magias o brujerías que hagan para ti. Porque si no, de otra manera, tu energía se convierte en negativa. Y todo eso lo transmites. Como el día del niño, les dije, cuando ustedes traen magia, traen brujería, no se acuesten con los niños, no se acerquen a las criaturas tanto. Pero no lo podemos evitar porque somos las mamás o somos las tías o somos la familia que está ahí. Pero todo eso se transmite y es muy importante cortarlo. Así es que mándenme WhatsApp. David Lucero, ¿cómo lo ven, amor? De nada, Fernanda, aquí estamos. Claro, comuníquense. Gabriel Yáñez, Ruth quiere tener intimidad conmigo. Ay, qué bárbaro. A veces lo piensa, pero con sinceridad no. Sí lo piensa, pero ahorita que yo vea intimidad, sexo o algo, tendrás victoria de que sí te piensen eso, pero no de que haya una intimidad. Bueno, pues ya me voy a despedir de ustedes porque es momento de que ya cortemos para yo ponerme a hacer los trabajos y las relaciones de los clientes que dependen de mí y de su confianza. Así es que a los que pueda voy a contestarles ahorita en lazos, en pausas. No me tienen que contestar o responder, si puedo les voy a mandar WhatsApp y si no mañana contesto, pero voy a estar pendiente de ustedes. Así es que me despido, que tengan bonita noche. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país donde me estés viendo. Te mando muy buena energía, enormes besos y abrazos. Que Dios, los seres de luz, ángeles y arcángeles los bendigan a ustedes y a su familia. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho y nos vemos el viernes para los horóscopos y estén atentos con los videos. Recuerda agregarte, a suscribirte a nuestra página de YouTube que es El Mundo Esotérico de Ana Tarot. Nuestra página oficial de Facebook, síguenos en El Mundo Esotérico de Ana Tarot y también en nuestro Facebook personal que es de Ana Tarot, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube
Ahí estamos. Nos vemos, los cuídense mucho. Todo el mejor lo que hice.